Bueno, buenos días. Con esta nueva modalidad de a tres salas, como para poder trabajar un poco los grupos más diversificados. Así que vamos a experimentar, a ver cómo sale. Estamos grabando igualmente la clase, cosa de poder también subirla como todo, como todas las clases que venimos haciendo. Espero que hayan podido ver la de la semana pasada, porque ensambla con esta. O sea, la idea justamente de la clase de la semana pasada era poder tener una introducción hacia lo que tiene que ver con un abordaje a oportunidades de negocio. Esta clase va a estar más focalizada a cómo ordenar ese abordaje o cómo darle forma a un plan realmente como para poder usarlo de guía a lo largo de lo que viene ahora por delante, que es ya tomas de decisiones. Ya arrancaron ustedes la clase pasada con tomas de decisiones en lo que respecta a seleccionar un segmento claro, un target, empezar a hablar sobre necesidades más específicas que surgieron a partir del análisis de la necesidad más macro, más grande, ¿no? O sea, empezar a encontrar esa diversificación que había tanto de la parte de los clientes o potenciales clientes, que nos habilitara a nosotros la visión de una oportunidad de negocio para un grupo específico, como también empezaron a diversificar ustedes ya hace un par de semanas que vienen trabajando sobre la diversificación de necesidades más específicas, ¿sí? O de una problemática en necesidades más específicas. Hicieron, supuestamente a esta altura ya tienen medio como hecho un matching entre un segmento determinado, un target determinado y algunas necesidades más específicas, y empiezan a surgir ideas de cómo abordar desde el diseño, cómo abordar desde un potencial microemprendimiento, una pyme, ¿sí? Un formato de repente de generación de una estructura empresarial, de cómo abordar un potencial negocio, o sea, cómo empezar a generar una propuesta de negocio, a darle forma, porque de acá para adelante lo que vamos a hacer, ya van a empezar a hacer tomas de decisiones, vamos a estar trabajando sobre tomas de decisiones, ustedes van a estar trabajando, tomando decisiones ya que tienen que ver con cuestiones más concretas, ¿no? Como conceptos, formas, fijación de precios, sistemas de distribución, mecánica o dinámica de comunicación de los atributos del producto. Entonces, es importante básicamente esta clase enganchada con la clase anterior. La clase anterior ordenaba la potencialidad de un posible plan de negocios o un posible negocio, mejor dicho, y esta clase lo que hace es ordenarlo ya en una forma más metodológica, unificando un criterio para que la cátedra ha adoptado para poder corregir, mirar, ver, poder realmente ordenar todos estos vectores que van a ser a las decisiones de ustedes con respecto a los parámetros que van a definir su propuesta en un modelo de negocio que llamamos modelo Canvas o lienzo Canvas, ¿sí? Un modelo de negocio básicamente describe, como venimos diciendo, las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Eso es como la base de todo, o sea, es lo que nosotros nos tenemos que proponer siempre que nos vayamos a enfrentar a la posibilidad de armar un negocio, ¿no? O sea, volcar todo esto en un modelo de negocio, en una matriz que nos permita a nosotros observar y monitorear permanentemente nuestro camino, o sea, de dónde partimos, hacia dónde vamos y poder tomar todas esas acciones en una forma ordenada, se llama o se constituye o se visibiliza dentro de lo que se llama un modelo de negocio. Pero un modelo de negocio no es otra cosa que una descripción justamente de esas bases sobre las que nosotros como empresa o como emprendimiento vamos a crear, a proporcionar o captar valor. Siempre entendamos al valor como la palabra clave en todo esto. O sea, nosotros tenemos un posicionamiento como diseñadores y obviamente nosotros como cátedra es sobre lo que más basamos nuestro discurso, en que si nosotros no focalizamos nuestras propuestas en la generación y captación de valor, o sea, proporcionar un valor y captar un valor como resultado de esa transacción, estamos planteando por ahí si no focalizamos en ese ida y vuelta de que las dos partes se vean beneficiadas por la valoración en definitiva de la transacción, podemos llegar a caer en algún espacio común de error, que es una comunicación más unidireccional, que es poner al rédito, ¿sí? El resultado económico como la resultante de cualquier esfuerzo. Y al llevar esto a un formato más transversal,
bidireccional en el cual lo que se intercambia permanentemente es valor y las dos partes tienen que relevar en la otra valor, básicamente lo que nos genera es la posibilidad de poder ir siempre poniendo en foco aquellas cosas que son las que detectamos como más importantes a los ojos del usuario y que nos garantizan a nosotros también una aceptación y una permanencia en el tiempo con respecto a esa aceptación. Entonces, el punto de partida, digamos, para cualquier debate, reunión, ejercicio, taller sobre innovación, que es en definitiva que la dinámica sobre la que estamos trabajando siempre cuando generamos algo nuevo, es una dinámica que está basada en innovación, ¿sí? Cualquier, como digo, cualquier conversación, cualquier tema que nosotros tengamos que debatir internamente del grupo sobre innovación, en un plan de negocio debería ser una visión compartida de ese concepto del modelo de negocio. O sea, lo primero que tenemos que tener, que es un poco lo que vimos la clase pasada, es una visión compartida, es entender, decir, bueno, ok, a ver, partimos de acá, queremos llegar acá. Si todas las 4, 5, 3 integrantes del grupo tenemos esa visión compartida, un modelo de negocio puede funcionar, porque alineamos el objetivo. Entonces, tenemos que tener, digamos, simpleza con respecto a algunos conceptos. O sea, esos conceptos tienen que entenderse y darse entendidos por todos, ¿no? Tiene que facilitar esa simpleza, tiene que facilitar el debate, tiene que partir de una misma base y hablar de lo mismo. O sea, conseguir un concepto simple, relevante, fácilmente entendible, pero que al mismo tiempo tampoco simplifique demasiado lo que es un funcionamiento de una empresa, que es algo complejo. El funcionamiento de una empresa, como vamos a ver hoy, es algo complejo. Un modelo Canvas lo que hace es tratar de simplificar ese mensaje, simplificar ese proceso, haciéndolo más gráfico y más visible, y tratar también en cierta medida de que los diferentes ángulos desde los cuales un negocio se compone, que normalmente uno tiende a perderse por ahí en focalizar demasiado en uno y perder de vista otro, con un modelo Canvas uno los tiene permanentemente presentes, entonces puede tratar de llevar a un equilibrio entre cada uno de esos ángulos sobre los cuales uno toma decisiones, ¿no? Vamos a repasar un par de conceptos, si les parece, 2 minutitos, antes de que tienen que ver con esto que estamos hablando. O sea, si nosotros ya focalizamos en lo que tiene que ver con ese lugar desde el cual nosotros partimos, que es como nuestra misión, como hablamos la clase pasada. Focalizamos en lo que tiene que ver con esa visión compartida, ¿no? Este tema de decir, bueno, tenemos un concepto unificado, un criterio unificado de a dónde queremos ir, ponemos foco en ese concepto, después nuestra gestión va a ser nuestro plan estratégico, o sea, toda nuestra gestión va a estar focalizada en trabajar en el plan estratégico, y la ejecución van a ser las acciones que nosotros vayamos tomando en consecuencia con respecto a ese plan, ¿sí? Entonces, siempre el orden de prioridades es establecer cuáles son esos pilares de alguna manera conceptuales, esa idea general sobre la cual va a radicar nuestra propuesta, no la forma, sino la idea en general, decir, bueno, ¿qué me propongo solucionar y para quién? ¿Tá? O, también, mejor dicho, ¿para quién me propongo trabajar y en qué situación tengo que optar para solucionar o mejorar una situación determinada o una necesidad determinada que he logrado detectar para ese público? Eso es lo que va a establecer de alguna manera u otra esos pilares estratégicos o pilares comerciales sobre los cuales yo voy a montar todo este plan de negocio. Pero después tengo que validar permanentemente esas 3 variantes sobre las cuales yo voy a estar permanentemente oscilando en mis decisiones. Decisiones que tienen que ver con el foco estratégico que yo pongo, o sea, desde dónde, básicamente, y hacia dónde yo apunto, o sea, cuál es esa meta que yo propongo. La gestión, que es articular todas las herramientas que tengo yo a disposición como para poder lograr ese foco, ¿sí? Ese objetivo que yo puse en foco de una manera que esté organizada, metodológicamente planificada, como para que después la ejecución, que son las acciones concretas, estén subordinadas justamente a ese proceso de gestión, ¿sí? Cuando hablamos de foco, hablamos la clase pasada, estamos hablando básicamente de entender un diagnóstico de situación, o de dónde parto, dónde estoy y el objetivo a dónde quiero llegar, como para poder trazar un plan de ruta, o sea, lo que debo hacer para poder llegar, ¿sí? Tan simple como esto, tan complejo al mismo tiempo, porque a veces es difícil trazar un objetivo concreto. Bueno, pero ese tiene que ser nuestra primera meta. Y repito lo que les dije en la clase pasada, fíjense que
hay una flecha que es recta, pero hay un camino que es sinuoso. O sea, nunca el camino de la generación de una propuesta de negocio es un camino lineal. Siempre uno se topa con obstáculos, siempre uno se topa con impedimentos, siempre uno se topa con desafíos que tiene que ir resolviendo. Por eso el camino siempre va a ser sinuoso. Ahora, si cada vez que yo me desvío 3 grados, 4 grados, 5, 10, 15 grados de lo que es el punto de partida, pierdo el foco, que es ese objetivo al cual yo quiero llegar, lo más probable es que el avión, como se ve ahí, en vez de llegar al punto que está planteando, en la primera curva ya se haya desviado y llegue de repente, no sé, por acá, ¿sí? O sea, ya no sé si se ve la flechita en mi cursor, pero llegue por acá. O si cuando toma esta curva, si yo no tengo claro este punto de llegada, llegue por acá. Entonces, lo que tenía que ser un objetivo de comunicación, lo que tenía que ser un objetivo de propuesta de valor, probablemente empiece a torsionarse a partir de esas dificultades, esos impedimentos, esos imprevistos que van surgiendo en el camino. En otras palabras, y de una forma mucho más de sentido común, si uno tiene claro a dónde puede llegar o a dónde quiere llegar, esto imagínenselo como un Waze, ¿no? Cuando uno va con el auto y va con el Waze. Bueno, en el caso te puedes encontrar con una calle que está cortada, te puedes encontrar con una manifestación, te puedes encontrar con que están reparando, y viste que va recalculando, te dice recalculando, recalculando, pero el punto de llegada es siempre el mismo. O sea, si en ese recálculo cambia el punto de llegada, no llegás a donde vos te habías propuesto llegar. Esto es exactamente lo mismo. Vos no podés salir a hacer un viaje, que es lo que implica de repente generar un negocio, si no tenés un destino. Y para tener un destino y saber cómo, o sea, al tener un destino, para saber cómo llegar, lo que haces es abrir el mapa. Si no tenés el Waze, porque pensás que no vas a tener señal en la ruta o lo que fuera, imagínense que en el mundo de los negocios no hay un Waze, alguien que te vaya diciendo permanentemente, no, mira, hace esto, no, no hagas esto otro, dobla para acá. O sea, no, o sea, es más algo como hace 15 años que vos abrías el mapa, la cartografía y decías, bueno, para llegar acá y además conocer o transitar de repente determinados paisajes o lo que fuera, tengo que hacer el camino de acá, de esta ciudad voy a esta otra, acá agarro este camino, después tomo este otro camino, voy para allá. Entonces, esa es una planificación básicamente estratégica que nos permite hacer ese plan de ruta, que es en definitiva lo que nosotros hoy queremos, sobre lo que queremos poner foco. Porque la ejecución después, en definitiva, es empezar a plantear a partir fíjense cómo es sobre el mismo cuadro que habíamos planteado, ¿no? Diagnóstico de situación, dónde estoy, objetivo, dónde quiero llegar, estrategia, que es qué, ¿sí? O sea, qué es lo que quiero hacer, ¿tá? La ejecución lo que te dice es el cómo, o sea, cuáles son aquellas decisiones específicas que ya empiezo a tomar, ¿tá? A diferencia de otras que podría llegar a tomar, porque esas decisiones van a estar subordinadas a ese qué, a esa estrategia, ¿sí? Que es ese plan de negocio que nosotros empezamos a partir de ahora a volcar ya directamente en un lienzo, ¿sí? O sea, en definitiva, esas acciones que nosotros tenemos que hacer es traducir esa estrategia en acciones específicas. O sea, la ejecución es traducir la estrategia que planteamos como plan en acciones específicas para poder ordenar nuestro día a día en lo que tiene que ver con la gestión de los negocios y de los procesos. Ahora, esto es algo que es súper común para ustedes, o sea, o debería serlo, por ahí todavía no lo empezaron a implementar, pero en diseño uno también tiene que tener una idea preconfigurada de hasta dónde va. No es un ejercicio solamente exploratorio y digamos, reactivo. Uno planifica también cuál es el objetivo al cual se propone llegar como forma, se propone llegar como elemento y ordena justamente las acciones en función de una estrategia, decir, bueno, primero voy a tizar, después voy a cortar, después voy a coser, después voy a lavar, después voy no sé, a hacerle algún proceso de determinación, después voy a empezar a ver este otro tema, este otro, hasta que llega el momento que vos haces el ensamble final y tenés de repente ya pieza construida. Bueno, eso es un plan de acción. O sea, las acciones que después van asociadas tienen una metodología, tienen una secuencia, tienen un orden, que está planificado en función de ese objetivo, que es la forma a la cual vos querés arribar o el producto terminado al cual vos querés arribar. En desarrollo de planes de negocios es exactamente lo mismo. O sea, uno tiene que tener claro cuál es el objetivo fundamental al cual quiere llegar, cuál es esa propuesta de valor compartido a la cual
se quiere arribar, como para poder alinear después todas las decisiones en función de ese objetivo, ¿sí? Y también, por otro lado, poder entender de alguna manera u otra que si uno tiene ordenada su planificación y sus acciones, ¿sí? Uno después tiene algo contra qué medir el resultado de las acciones que uno genera. O sea, cuál es el efecto de una decisión que uno toma, ¿sí? Entonces, el círculo de ejecución, el círculo virtuoso de la ejecución es, obviamente, arrancamos por una planificación, de la planificación pasamos a la acción, de la acción medimos, volvemos a medir, recontramedimos y analizamos básicamente cada paso que vamos dando en función de lo que nos habíamos propuesto nosotros en la planificación, ¿sí? Al medir durante el proceso, eso nos permite rectificar, corregir, ajustar nuestra propuesta, siempre subordinándola y subordinando esas acciones y esas correcciones a esa planificación inicial o ese foco que nosotros nos habíamos propuesto. Eso era una pequeña intro como para cerrar lo que vimos la clase pasada, como para pasar a lo que es en sí el modelo sobre el cual yo ya vengo amagando desde el principio del cuatrimestre, como para que ya este cuadrito lo tuvieran presente y se fueran familiarizando con cómo es que nosotros vamos a pedirles a ustedes que vuelquen esa ficción y vuelquen esas acciones como para poder hacer qué, para poder medir. O sea, poder medir juntos, cátedra y ustedes, ¿sí? Cómo es el avance, cómo se va dando de alguna manera el avance en la toma de cada una de las decisiones en función de esa planificación acordada entre las partes, de cuál es ese plan de negocio que ustedes fueron trazando. ¿Qué es lo que nosotros buscamos para poder, de alguna manera u otra, darles a ustedes también una devolución positiva sobre las decisiones que van tomando? Lo que nosotros buscamos es coherencia. Es una palabra, es coherencia. Lo que buscamos básicamente es que las decisiones que se vayan tomando de aquí en más, en términos de producto, precio, plaza, promoción, con el objetivo de posicionamiento que uno se propone lograr, ¿sí? Sean coherentes. Coherentes con ese primer módulo o esa primera idea que establece básicamente quién es el consumidor, cómo es ese consumidor, quién soy yo, de dónde parto, cuál es mi propuesta de valor y cómo verifica esa propuesta de valor después en un potencial negocio que sea rentable, como para poder lograr, como siempre decimos, sustentabilidad del negocio y sostenibilidad del negocio en el tiempo. O sea, que el negocio sea sustentable en términos de rédito, ¿sí? O sea, que sea redituable y sostenible en el tiempo, que sean relaciones de mediano y largo plazo y no que sean un negocio puntual o una transacción puntual, o sea, algo que de repente se puso de moda en un minuto y no, después cuando pasó la moda no quedó nada a nivel de estructura empresaria. Porque nosotros lo que le pedimos a ustedes, que es lo que el mercado les pide a ustedes, es la generación de una propuesta de marca, de una generación de propuesta empresarial que tenga atrás una marca y una identidad determinada para un público específico. Entonces, nosotros lo que vamos a estar evaluando justamente a partir de ahora es esa coherencia. ¿Desde dónde lo vamos a estar evaluando? Y lo vamos a estar evaluando desde el primer proceso fundacional de cualquiera de estos emprendimientos, que es el conocimiento de la problemática y el conocimiento del cliente. O sea, todo lo que ustedes estuvieron hasta ahora concluyendo con respecto a los clientes, concluyendo con respecto a la problemática, relevando, investigando, que además a lo largo del proceso de generación de negocio se va a ir profundizando, no es que se corta el proceso de investigación. ¿Se acuerdan? Al principio del cuatrimestre dijimos como que la cursada está como dividida, o el trabajo práctico está como dividido en dos grandes áreas. Un área por ahí de investigación preliminar y un área de implementación de acciones específicas o desarrollo específico de una propuesta. Pero las dos áreas son absolutamente dinámicas y sinérgicas. O sea, a medida que uno va tomando decisiones, uno vuelve a evaluar digamos, el porqué de ser y de dónde emerge la justificación de esa decisión. Esas justificaciones son las que nos van a dar a nosotros ese parámetro de si es coherente una decisión con respecto a lo que ustedes tenían como información de base. Pero para ya meternos de lleno en lo que es modelo Canvas, el modelo Canvas lo que hace básicamente es describir los 9 módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos.
¿sí? Hay una lógica, digamos, que se fue relevada a lo largo del tiempo en, bueno, cuáles son de alguna manera esos módulos que normalmente interactúan, a veces más ordenadamente, a veces más desordenadamente dentro de lo que tiene que ver con una política de gestión, dentro de lo que tiene que ver con una política empresarial, con el objetivo de conseguir ingresos, o sea, de generar básicamente esa sustentabilidad de toda esta gestión, de todo este desarrollo, ¿sí? A lo largo del tiempo o a lo largo del proceso que implica generar una propuesta, desarrollar una propuesta de negocio. Esos 9 módulos básicos que están puestos acá gráficamente, ¿sí? Habla de cliente-consumidor, propuesta de valor, relaciones con los clientes consumidores, canales de distribución, actividades clave, recursos clave, alianzas estratégicas, modelo de ingresos y estructura de costos. O sea, cualquiera de estos 9 módulos definen justamente o alteran o definen o modifican, compensan entre sí, descompensan, ordenan, desbalancean una posibilidad de un modelo de generación de ingresos. ¿Tá? Cualquier decisión que se tome con respecto a cualquiera de estos módulos, ¿sí? Altera a los otros 8. Ahora, estos 9 módulos, en realidad lo que representan son las 4 áreas principales de un negocio. ¿Cuáles son esas 4 áreas principales? Fíjense que acá, de hecho, está dividido en 4. Vos tenés el cuadrado este, o sea, por ahí no está tan clara la división, pero fíjense que en el ensamble de las piezas está claro de que hay 4 áreas, ¿sí? Hay un área acá que funciona con estos 4 módulos. Hay una área acá que está como ensamblada como si fuera un Lego o un Rusty, que son estos 3 módulos. Y después hay 2 áreas más acá abajo, que son 2 áreas de base, que son de estos 2 rectángulos, ¿sí? Esas 4 áreas principales de un negocio son, básicamente, el área de los clientes, que es esta área de acá, ¿sí? Estos 4 módulos que están interactuando en sí definen el área de los clientes, así se lo llama, por lo menos, dentro de lo que son las 4 áreas de negocios. Esta es el área del cliente, básicamente, es donde se dan las relaciones desde el punto de vista por ahí más conceptual y desde el punto de vista de lo que implica de repente el conocimiento mutuo, ¿sí? La relación en sí más directa, ¿tá? Después tenés el área de la oferta, ¿ok? Que el área de la oferta tiene que ver básicamente con cuál es el modelo de ingresos, ¿ok? O sea, cómo es el modelo de ingreso que se generó para esto, cuál es realmente la forma en la cual después esto se va a presentar, se va a vender, se va a regalar, cómo va a ser básicamente esa oferta que la empresa va a presentar a sus clientes, a sus potenciales clientes. Después tenés el área de infraestructura, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con las actividades que tenés que generar, los recursos que tenés que tener, las alianzas que podés llegar a generar. O sea, es de infraestructura, o sea, ¿con qué cuento yo? ¿O con qué debería contar como para poder generar un modelo de ingresos basado en una dinámica de interacción con el cliente? Y por último, la cuarta área de un negocio es la viabilidad económica, ¿sí? Que es la estructura de costos. O sea, la viabilidad económica sí está determinada, ya es algo que tiene que ver específicamente con los números, ya tiene que ver básicamente con esa estructura de costos. O sea, si mi estructura de costos es algo que todo este modelo no puede soportar o no puede generar ingresos que sostengan esa estructura de costos, ahí tenemos un problema de inviabilidad económica del negocio. Si la estructura que armamos en las otras 3 áreas, en clientes, oferta e infraestructura, nos da una estructura de costos acorde y nos deja una rentabilidad, un margen de rentabilidad, estamos frente a una posición de viabilidad económica, ¿sí? Entonces, repito, son 4 áreas que regulan un negocio, ¿ok? El área de los clientes, el área definida por la oferta concreta, ¿sí? La forma en la cual se genera esa oferta, el área de la infraestructura, que es interno, es hacia adentro lo que tiene que ver con aquellos elementos o situaciones o cuestiones que tengo que resolver internamente para poder generar ese negocio, y el área de análisis en cuanto a la viabilidad económica. Esas son las 4 áreas que operan en forma simultánea, en forma sinérgica,
en cualquier formato de negocio. Lo que propone el modelo este de lienzo Canvas es tener presente esas 4 áreas del negocio en tiempo real, en forma permanente, y a su vez también dentro de esas 4 áreas de negocios identificar cuáles son aquellos módulos que cada área de negocio tiene, esos 9 módulos básicos que están distribuidos en estas 4 áreas de negocios, esos módulos como para poder justamente entender que cada uno de estos módulos debe tener un tratamiento específico. O sea, debe tener un análisis, una reflexión específica, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquitito en lo que tiene que ver en sí con el modelo de Canvas. Acá estamos. Como vemos, ¿no? O sea, acá tenemos, que dice, un modelo de negocio describe los fundamentos de cómo una organización crea, entrega y captura valor y tiene en cuenta estos aspectos: segmentación de consumidores, proporción de valor o proposición de valor, canales, relaciones con los clientes, flujo de ingresos, estructura de costos, recursos clave, actividades clave, aliados clave, ¿sí? Vamos a desagregar un poco cada uno. Hay que entender que estos módulos, ¿sí? Esta forma en la cual nosotros estamos mirando este lienzo Canvas, yo acá en este otro gráfico, esta es otra forma por ahí de graficar lo mismo, o sea, fíjense que en realidad está reflejando exactamente lo mismo de lo que ustedes ven acá, pero lo está poniendo de una forma en la cual nosotros podamos escribir adentro, poner unos post-its o lo que fuera. No estaría de más que ustedes por ahí se armen como una lámina, una ficha o lo que fuera y trabajen con post-its antes de bajarlo digamos, al PowerPoint o el formato en el cual estén ustedes trabajando, para poder cada una de esas decisiones o cada una de esas conclusiones que van sacando, poder analizar si realmente corresponde, no corresponde, la puedan sacar, la puedan poner, la puedan jerarquizar dentro de esa lámina, ¿no? O sea, estamos hablando de una herramienta que es una herramienta muy dinámica y muy gráfica al mismo tiempo, lo que es el lienzo Canvas. Como les dije al principio, esto va atado a lo que es mapa de empatía que vimos hace un par de clases. Son herramientas que propone básicamente una técnica de design thinking, que es un poco lo que en diseño vinculado con negocios o en negocios vinculados con diseño hoy en día es como se propone básicamente una expansión más visible, ¿no? Una forma, una interfase más gráfica, más clara de cómo trabajar las decisiones y los modelos de negocio. Pero fíjense que acá hay 4 flechas que agregamos básicamente, que es por el área que tiene que ver con segmentación de los consumidores. Ahí hay una fuerza que opera, o sea, ¿cuáles son mis condicionantes? ¿Sí? Un poco esto lo que te marca es qué es lo que te condiciona en cada una de estas áreas del negocio, estos módulos del negocio. Vos tenés, por un lado, la fuerza del mercado. O sea, la fuerza del mercado básicamente lo que te está diciendo son necesidades y demandas que influyen, ¿sí? en el modelo de costos e ingresos para la empresa. O sea, si vos de repente tenés una fuerza del mercado que lo que está haciendo con respecto a una necesidad en particular es definiendo ya que determinado tipo de problemática se satisface con determinado tipo de satisfactores y además ese determinado tipo de satisfactores ya te están marcando, por ejemplo, no sé, un precio máximo, o te están marcando de repente una forma de resolverlo en términos funcionales, esto o lo que fuera, bueno, ya te está marcando básicamente acá que eso va a condicionar la visión del cliente a algo esperable por vos, o sea, a que vos cumplas con determinados parámetros que son, de alguna forma, aquellos que están validados y que tienen que ver también un poco con todo lo que veíamos inclusive en Comercio 1, ¿no? Cómo se va formando también la percepción del consumidor en función de lo que tiene que ver con su experiencia previa frente a una necesidad. Por el otro lado, para lo que tiene que ver con la propuesta de valor, ya lo que tiene que ver con lo que nos condiciona por ahí a nosotros como para hacer las cosas o proponer la forma o proponer de repente el ADN de nuestra propuesta de una forma determinada, también hay un condicionante que nosotros podemos jugar, podemos corrernos de ahí, podemos ser políticamente correctos o podemos ser contraculturales, que tiene que ver con las tendencias. O sea, hay tendencias de repente que obviamente que van a precondicionar también de alguna manera u otra que nosotros tomemos las decisiones en términos formales, en términos de cómo se presenta nuevamente
ese producto nuevo de innovación, ¿no? Al mercado, pero alineado con lo esperable de alguna manera, o lo entendible, lo comprensible. O sea, vos podés ser de vanguardia en un lanzamiento, en términos de innovación, pero también tenés que entender de que esa vanguardia tiene que ser entendida por el otro. Ese concepto vanguardista tiene que ser entendido por el otro. Entonces, en algún punto vas a tener que negociar un poquitito con esa tendencia. No digo que esto condiciona que si está de moda el naranja, todo tenga que ser naranja. No, para nada. Pero sí también tenés que entender de que si vos de repente vas por el azul, tenés que utilizar el azul y se tiene que entender el porqué. ¿Sí? O sea, no podés ser caprichoso contra las tendencias. O sea, si vos vas a ser un contracultural, tampoco puede ser caprichoso, tiene que ser bastante coherente y sustentable lo que vos estás proponiendo. Las tendencias, en definitiva, lo que marca esas tendencias es que hay tendencias de tipo tecnológico, de regulaciones, cuestiones culturales, sociales, o sea, la percepción en sí que el individuo tiene con respecto a lo que es, lo que va en este momento y lo que va a ir por los próximos meses, años o lo que fuera que vos vayas a estar operando, el tiempo que vayas a estar operando. Características, como dice ahí, socioeconómicas también del mercado, o sea, plantear de repente eso, que hay que tener un entendimiento del contexto, cómo es esa dinámica del contexto en términos económicos y socioeconómicos, como para tampoco ser algo tan transgresor que en definitiva genere rechazo, pues lo que nosotros estamos buscando es aceptación, ¿ok? Después, por el otro lado, lo que tiene que ver con la articulación de las actividades y de los recursos y de las alianzas. Bueno, a ver, está buenísimo. Nosotros podemos sentir que podemos tener libertad creativa como para poder elegir los materiales, los proveedores, los recursos que nosotros necesitemos, pero también hay que entender que ahí también estamos condicionados por fuerzas de la industria. O sea, eh, qué tipo de suministros hay accesibles en el mercado en este momento o puede llegar a haber. ¿Cuáles son los otros actores involucrados? Ahí le ponen la palabra stakeholders. Stakeholders en negocios es una palabra que se utiliza muchísimo y tiene que ver con aquellos que son los formadores de decisión o los tomadores de decisión, aquellos actores protagonistas dentro de una industria determinada, ¿no? O sea, fíjense un ejemplo que por ahí se da mucho, sobre todo acá en Argentina, que por ahí uno como diseñador de indumentaria quizás puede tener la posibilidad de informarse acerca de cuál es la tendencia que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en el sudeste asiático, lo que fuera, con respecto a determinadas tramas, colores, texturas, formas, tejidos, pero después uno cae en lo que hay en el 11, o sea, quieras o no, hay una cuestión que tiene que ver también con qué es lo que a lo que vos podés acceder, o si no te sirve lo que hay de repente en plaza, bueno, tenés que buscar una forma de poder importar o poder de repente generar también un producto autóctono que reemplace en definitiva lo que vos en el mercado no estás pudiendo conseguir. Ahora, míralo de un lado, míralo del otro, pero quieras o no, el condicionante de lo que hay a nivel industria en el lugar y en el momento en el cual vos vas a producir, también tenés que tener en cuenta, porque el diseño es libre, digamos, un pensador libre, el diseñador, pero también está condicionado por qué son aquellas herramientas con las que cuenta y quién condiciona básicamente ese acceso a esas herramientas. Si es un público de tipo importador, si son productores locales, si existe la posibilidad de generar o no, si está la capacidad industrial instalada como para poder innovar también inclusive en generar mis propios tejidos, en generar mis propios accesorios, herramientas. Claramente hoy en día el avance tecnológico y de series a baja escala, como puede ser de repente la incorporación de impresoras 3D para todo lo que tiene que ver con accesorios, supónganse, da una libertad creativa mayor a la que había quizás hace 20 años, ¿no? También poder trabajar con cooperativas independientes, ¿viste? Trabajar de repente con tejidos a fazón y poder de repente encontrar que hoy en día hay maquinarias, por ejemplo, también que son nanomaquinarias, ya no hay que tener de repente mega telares como para poder generar piezas un poco en series un poco más chicas. O sea, claramente la tecnología ha simplificado algunas cuestiones que tienen que ver con grandes escalas que antes necesitaba uno para poder contar con esos insumos, con esas herramientas. Pero corrámonos un poquitito también de lo que tiene que ver con los insumos por ahí más técnicos, como puede ser de repente
el elemento o la materia prima. Pensemos también en personas, o sea, recursos también son personas. Yo necesito de repente apoyarme de pronto en contratar o vincularme con gente, tengo que entender también el nivel de capacitación, la visión compartida, tengo que entender también un proceso de formación, si lo que yo estoy planteando de alguna manera u otra de lo que yo voy a necesitar como colaboradores existe en el mercado o tengo que también apostar a un proceso formativo previo o dentro de mi política de gestión tengo que formar en mi idea a mis potenciales colaboradores. Y después en lo que tiene que ver básicamente con la estructura de costos y el flujo de ingresos o el modelo de ingresos, claramente ahí lo que incide son las fuerzas macroeconómicas, o sea, entender también, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con fuerzas macroeconómicas? Si yo planteo de repente un flujo de ingresos determinado, una estructura de costos determinada, si de repente se abre la importación o se bajan aranceles o hay políticas de repente que afectan a lo que tiene que ver con los costos, ¿sí? Que aumentan o disminuyen los costos de las materias primas o hay un acuerdo de repente de una paridad laboral o una tasa inflacionaria, ¿no? Eh, o también inclusive si existe, esto también está determinado bastante por lo que tiene que ver con la relación oferta-demanda, o sea, si la oferta es muy inferior a la demanda tiene posibilidad de tener más flexibilidad con respecto a lo que tiene que ver con flujo de ingresos y un modelo de costos. O sea, uno tiene más flexibilidad para poder de repente manejar los costos y manejar el precio de venta si hay un faltante en el mercado que realmente es valorado por la gente, ¿no? O sea, uno tiene más margen en ese sentido. Ahora, si hay igual oferta que demanda o más oferta que demanda, claramente el tope de precio que yo puedo llegar a poner es mucho más limitado que si hay más demanda que oferta, porque hay sustitutos. Al haber productos sustitutos, automáticamente si yo me zarpo en el precio de venta, en el modelo de ingresos que estoy queriendo generar, la gente busca un sustituto al cual puede acceder, la gente que no puede acceder a ese valor que yo puse. Por lo cual, muchas veces la estructura de costos nos lleva a nosotros a una fijación de un modelo de ingresos que es anacrónico con la realidad. Entonces, esos son análisis que uno también tiene que entender. Cuando uno se mete en un modelo, a desarrollar un modelo de negocios, uno tiene que entender estas cuatro fuerzas que operan, que van a operar permanentemente, no solo desde el inicio de nuestro modelo de negocio, sino a lo largo de la vida útil del negocio, ¿no? Las fuerzas del mercado, como decíamos, las tendencias claves, las fuerzas de la industria y las fuerzas macroeconómicas. Son cosas que no podemos manejar. O sea, son cosas que vienen de afuera. Fíjense que la flecha no es casual, que viene de afuera hacia adentro. ¿Tá? Son situaciones en las cuales se termina un texto en el cual nuestro modelo de negocio se va a insertar, pero las tenemos que tener claras, pues si no las tenemos claras, estamos haciendo un trabajo que seguramente va a ser más, ¿cómo decirlo?, intuitivo, ¿ok? Y quizás ese trabajo intuitivo lo que hace es nos empuja involuntariamente a asumir riesgos que son innecesarios y a tomar decisiones que quizás pueden llegar a impactar negativamente en el resultado que nosotros buscamos, ¿sí? Cualquier cosa, Andy, porque estos son temas que ya nos estamos metiendo en temas muy complejos, ¿sí? Muy complejos, que no estamos acostumbrados como diseñadores a tocar, pero que interfieren e intervienen a lo largo de toda nuestra vida profesional. Entonces, si hay alguna duda, algo que no se termina de entender, por favor no dudes, Andy, en moderar y en avisarme, ¿sí? Por ahora va clarísimo y abrimos de nuevo en cada chat, en cada Meet, si necesitan hacer preguntas o quieren hacer algún comentario, yo los voy moderando, así que son libres de escribir lo que necesiten. Insisto, estos son temas que no les sirve a ustedes mirar solamente y decir, ajá, ajá. O sea, no se pueden quedar con dudas porque son cosas que en definitiva, por ahí, insisto, nosotros estamos por ahí muy metidos a veces en lo que tiene que ver dentro de lo que es para hablarlo, el modelo Canvas, en el primer cuadro, que es el cuadro, o los primeros dos cuadros, que es clientes y oferta, ¿tá? Pero hay otras dos áreas básicas que tienen que ver con infraestructura y viabilidad económica, que también son importantísimas y que permanentemente las cuatro áreas de negocios están interactuando entre sí a través de estos 9 módulos básicos, ¿sí? Pero siempre esos 9 módulos básicos dentro de esas 4 áreas de negocios con interferencia, con presiones, con
con condicionantes que nos ponen básicamente la industria, las tendencias, las fuerzas del mercado y las fuerzas macroeconómicas. Esto es cuando yo siempre les digo información. O sea, el eje, la base para poder realmente trabajar con tranquilidad en términos de generación de una marca, en términos de agilizar el proceso mental y poder evitar choques innecesarios, ¿se acuerdan cuando decíamos de dónde partimos a dónde llegamos? Todo ese camino sinuoso, esas piedras que van a ir apareciendo, ese camino sinuoso lo vamos a poder ir trazando si entendemos que las piedras que nos vamos a encontrar van a responder no solamente problemáticas de repente internas, de decisiones por ahí equivocadas que nosotros vayamos tomando, sino fundamentalmente a presiones externas, ¿tá? A condicionantes que vienen de afuera hacia adentro. Dentro de mi laboratorio creativo, dentro de mi estudio, dentro de mi empresa, yo soy Dios, yo puedo tomar las decisiones que yo quiero y me siento totalmente invulnerable. Ahora, cuando yo eso lo inserto en el mercado, me doy cuenta de que de Dios no tengo nada. O sea, me están pegando por los cuatro costados, como les muestro acá, y más gráfico que esto imposible. Me están pegando por los cuatro costados. Entonces, entender esos cuatro costados y poder tenerlos identificados me permite a mí justamente ir sorteando esas piedras que me va a ir tirando el mercado, que no es que me las tira de mala onda, algunas sí, pero no es que me las tira de mala onda, son cosas que pasan, son cosas que están, ¿sí? Que muchas veces no las queremos ver porque por ahí nos focalizamos muchísimo, demasiado quizás, en defender nuestra propuesta creativa. O sea, nos enamoramos tanto de nuestra propuesta creativa que a veces eso nos genera algo que inclusive en marketing se definió como la miopía del marketing, ¿no? O sea, esto que es una distorsión de la visión de lo que tiene que ver con la realidad, porque estamos poniendo como que la realidad es nuestro propio mundo, que es nuestro ámbito creativo, ¿sí? Eso, lamentablemente, nuestro amor propio, nuestro orgullo como diseñadores y como creativos, está buenísimo, está genial, uno tiene que enamorarse de su propuesta, tiene que creer en su propuesta, pero también tiene que entender que esa propuesta puede ser vulnerable. Entonces, entender esas vulnerabilidades nos permite reforzarla y blindar lo más importante para nosotros tiene que ser que justamente esa propuesta entregue valor y capture valor. O sea, para poder entregar valor y que capture valor, yo tengo que tener claro de que va a haber un blindaje alrededor, necesariamente va a tener un blindaje esa propuesta en función de todos esos piedrazos que nos vamos a comer a lo largo del camino. Andy, había una pregunta por ahí que Sí, alguien hizo. Lucía está pidiendo si no puedes volver a explicar fuerzas del mercado, la flecha de la derecha, porque dice que no le quedó muy claro qué es en sí. Bien, la fuerza del mercado básicamente es la gente, cómo la gente va cambiando, ¿sí? Es la segmentación, es lo que ustedes estuvieron haciendo. Esto de por ahí que yo les vengo diciendo todas las clases que parezco, viste, el tío molesto, pero es un poco así, prefiero ser el tío molesto ahora, chicas, chicos, el segmento es dinámico. O sea, ustedes tienen un recorte hoy de cómo es ese mercado, ¿está? Ustedes hoy tienen una radiografía, tienen un targeting, pero la marca de ustedes va a trascender el hoy. La marca de ustedes va a trabajar con una proyección en el tiempo. Y ese segmento, en función básicamente de cómo se va modificando su percepción de las necesidades, cómo va cambiando también su estructura de demanda, cómo va cambiando su forma de demandar, de pedir, de exigir, cómo va cambiando también ese individuo en función de lo que tiene que ver con el contexto inmediato y el contexto o el próximo o el contexto general, como veníamos viendo desde el principio, ¿no? O sea, cómo influye básicamente esa percepción, esa identidad, esa personalidad del mercado. El mercado, acuérdense siempre que es nuestro mercado al cual nosotros estamos apuntando. No es el mercado como lo ven en la tele que dicen, el mercado dice que el dólar vale tanto, que es como una entelequia que no se termina de entender qué es. No, no, el mercado en términos de marketing es su cliente, es su segmento. El segmento, el target al cual ustedes están apuntando, su clientela. Su clientela es dinámica, cambia permanentemente. Y también está sujeta y también está condicionada por las mismas tendencias que es condicionado un negocio. Pongan al negocio como si fuera una persona más que tiene que interactuar con otro, ¿sí? Las mismas tendencias y fuerzas y condicionantes que un negocio sufre a lo largo de toda su vida, es las mismas fuerzas y tendencias que condicionan en definitiva al individuo para mirar al mundo de una forma o de otra, ¿sí? No es la misma mirada que teníamos hace 9 meses del mundo que la que tenemos hoy.
una situación de contexto, nos cambia la mirada. Al cambiar la mirada, lo que nosotros, si estamos mirándolo al revés, nosotros estamos mirando al mercado, tenemos que tratar de entender, bueno, ¿qué cambió en la mirada de esta gente? ¿Sí? ¿Qué cambió en la actitud de esta gente? ¿Y cómo puede condicionar ese cambio de actitud, ese cambio de mirada a negocio? Fundamentalmente va a cambiar en términos de modelo de costos y de ingresos. O sea, van a haber decisiones que se van a tener que tomar si el modelo de ingresos cambia porque de repente la gente tiene menos guita en el bolsillo, pero la propuesta de valor no puede cambiar porque yo tengo una promesa y tengo un posicionamiento y tengo lo que le llaman brand promise, viste que en inglés todo suena fantástico. En realidad es la promesa de marca, ¿no? O sea, la promesa lo que yo propongo en definitiva que vas a encontrar en mí, ¿sí? Eso puede cambiar porque, a ver, está bien, no tenés por ahí, te cobraba 100, hoy tenés 90, yo no puedo, y vos considerás que mi marca es una marca de calidad, yo no puedo afectar un parámetro clave en la definición de mi posicionamiento que es calidad. Entonces, ¿cuál va a ser mi desafío? Trabajar sobre los costos. O sea, voy a tener que trabajar nuevamente en reestructurar las otras herramientas o los otros módulos básicos como para poder mejorar la performance de costos, cosa de poder mantener un precio que sea accesible por este público sin alterar de repente ese criterio o ese concepto que es esa promesa de marca, que es la que vos esperas encontrar en mí. ¿Por qué? Porque si yo afecto esa promesa de marca, ¿qué es lo que afecto, chicos y chicas? El valor. Y estamos hablando de propuesta de valor. O sea, acuérdense, precio es una cosa, valor es otra. Lo que prima en todo esto es un modelo de captura y entrega de valor. Si yo de repente desbalanceo los módulos básicos de mi negocio y eso afecta la concepción de lo que yo estoy entregando como valor, no voy a poder capturar valor, porque la gente no va a matchear, no va a identificar el valor que entrega con el valor que recibe. Es sentido común, pero a veces perdemos un poquitito ese horizonte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fuerza del mercado, hablamos de la principal condicionante de todas. Sin cliente no hay negocio. Sin cliente no hay negocio. Todo lo demás es complementario. ¿Tá? Sin cliente no hay negocio. La fuerza del mercado es la que te predetermina cualquier tipo de acción, sobre todo en términos de diseño, cuando uno es un diseñador, que es una interfase entre un sistema de producción y un sistema de consumo, ¿tá? O un mercado, ¿ok? Si ese mercado se modifica y yo lo pierdo, está buenísimo con analizar la fuerza macroeconómica, cuánto hay de tela o qué telas hay en el 11 o cuáles son las tendencias, pero no va a haber quién me lo compre. O sea, no voy a poder capturar ese valor, por más que yo intente. ¿Por qué? Porque perdí el anclaje, perdí ese vínculo que hace que yo esté tan conectado empáticamente. Por eso yo digo, Canvas y mapa de empatía van de la mano en forma permanente, no se pueden separar nunca. Son las dos herramientas claves en el desarrollo de una propuesta de negocio basada en diseño. El mapa de empatía me permite estar todo el tiempo en la cabeza del consumidor, pensando, mirando, oyendo, escuchando, olfateando y todo lo que, tocando, sintiendo lo que siente el consumidor. Acuérdense, lo que ve, lo que escucha, lo que dice, lo que hace, lo que le dicen, ¿sí? Todo lo que vimos la otra vez, ¿tá? Que ustedes se supone que hoy están corrigiendo esa parte. Bueno, ok. Eso me permite controlar de alguna manera u otra mis decisiones, mis impulsos en función de lo que me están marcando las fuerzas del mercado. ¿Se entendió? Avancemos. Entonces, segmentación de consumidores, ¿sí? Esto ya lo venimos viendo hasta el hartazgo, pero bueno, vamos a reflejar algunas preguntitas que dice acá. La segmentación de consumidores dice definir los diferentes grupos de personas u organizaciones que la empresa pretende alcanzar y servir. Targeting, o sea, lo que ustedes hicieron hace 2 clases. En targeting dijeron, vamos a definir los grupos de personas, los grupos de personas u organizaciones, porque hay en algunas correcciones que también estuve presente, dijeron, che, yo voy a sumar un grupo de usuarios y un grupo de clientes. ¿Cuál es el cliente? La organización. ¿Por qué? Pues yo le voy a vender a la escuela para poder llegar al profesor. Bueno, también, perfecto. Tenés clientes, usuarios, o clientes que compran y usuarios que usan. Pero, en definitiva, ahí tenés 2 clientes a los cuales abastecer, ¿sí? 2 consumidores. Uno va a consumir una cosa, el otro va a consumir otra, pero todo dentro del mismo marco de la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, pero eso lo tenés que definir vos. O sea, vos tenés que definir
La primera elección que vas a tomar es para quién voy a trabajar. Esa es la primera decisión. Por eso, número 1, principal, definir los diferentes grupos de personas u organizaciones que la empresa pretende alcanzar y servir. O sea, básicamente, para quién estamos creando valor, no para quién estamos generando un modelo de ingresos, para quién estamos creando valor y quiénes son nuestros clientes más importantes. ¿Ok? O sea, cuáles son aquellos clientes que para nosotros definen realmente lo que va a ser nuestra propuesta de valor y poder medirlo, poder tenerlo claro, básicamente en parte en aquellos parámetros que nosotros habíamos dicho, el tema de la mensurabilidad, sus necesidades, pero fíjense que ahí abajo dice, los grupos de consumidores representan diferentes segmentos. Sí, sí, solo sí. Sus necesidades requieren justificar una oferta distinta. Esto todas cosas de segmentación que fuimos viendo, ¿no? Se llega a ellos a través de diferentes canales de distribución, requieren diferentes tipos de relaciones, representan una rentabilidad diferente o están dispuestos a pagar por diferentes aspectos del servicio, ¿sí? Ejemplos de segmentación de consumidores, mercado de masas, nichos de mercado, mercados segmentados, mercados diversificados, multiplataformas, ¿ok? O sea, ahí ya es una decisión de ustedes. Si van a ir a un nicho, si van a ir a un mercado más grande, ¿sí? Si van a diversificar su mercado, van a decir, tengo múltiples mercados, pero entre todos me componen el mercado que voy a hacer. Por ejemplo, hay marcas o empresas, mejor dicho, que, por ejemplo, la industria de equipamiento, supónganse, equipamiento hospitalario. Bueno, a ver, hay múltiples situaciones. Hay situaciones de repente que tienen que ver con la ortopedia, otras que tienen que ver de repente con la recuperación o lo que fuera. Pero hay marcas, hay empresas que dicen, yo me voy a dedicar a todo lo que tenga que ver con insumos o infraestructura hospitalaria, ¿tá? Equipamiento hospitalario. Bueno, genial. Hizo un relevamiento, tiene múltiples, mercados, por lo cual es segmentado por necesidades, pero ellos se van a especializar en un tema que abarca a todos esos. Es una elección. Hay otros que van a agarrar y van a decir, seguramente, esto va muy en función también de la escala pretendida de mi negocio, que van a agarrar y van a decir, no, yo voy a trabajar con un nicho más chico porque la escala a la cual yo puedo acceder por múltiples factores, por temas de financiación, por términos de alcance geográfico, por términos de escala de producción o cantidad de unidades que puedo producir o lo que fuera, voy a trabajar en un mercado más específico y voy a trabajar con una política más de mercado de nicho. Genial, buenísimo. Lo importante en todo esto básicamente es que entendamos que los grupos de clientes en sí tienen que siempre validar para poder decir que pertenece a un segmento determinado. Nosotros tenemos que poder validar que sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente. O sea, que realmente hay una posibilidad de hacer algo distinto a lo que se está comprando, ¿no? Que por el otro lado también uno podría de repente plantear que son necesarios otros canales nuevos de distribución para llegar a ellos, que los canales a los cuales se está accediendo, mediante los cuales se está accediendo, no son los adecuados para ese nicho o para ese segmento en particular, que requieren también otra forma de relacionarme, distinta a cómo se están relacionando las otras marcas o satisfactores, y que además están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. O sea, acuérdense, tiene que tener un volumen que sea medible, tengo que poder acceder, tengo que poder generar también una interacción en términos de rédito, o sea, que me paguen por lo que yo estoy pudiendo proponerles, ¿sí? Vamos a la segunda parte, proposición o propuesta de valor. Acá está el meollo del asunto y es donde siempre después en cada una de las comisiones, sus profes agarran la cabeza y dicen, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué significa generar una propuesta de valor? A ver. Voy a decir una cosa, Juan. Esta clase es clave. Todos estos conceptos que estamos hablando y que después quizás pasa mucho de que no se entiende, bueno, me quedó algo que dijo Juan hace unos minutos, ¿no? ¿Qué es el mercado? No nos quedemos con que el mercado es lo que dicen los medios, un diario, un noticiero, no. O sea, mercado para nosotros hoy acá, para nuestra materia, para nuestro trabajo, es otra cosa. Entonces, de nuevo, ¿qué es proposición de valor? Prestemos mucha atención y hagamos todas las preguntas que necesitemos ahora para sacarnos las dudas si no nos queda claro, bueno, no entienden lo que es la palabra valor, bueno, pregunten.
Igualmente, después esto lo seguimos trabajando en comisiones, pero hagan todas las preguntas que tengan que hacer, que nosotros ahora las vamos a ir moderando. Ahora sí, Juan, te Bueno, escucho. vamos entonces a la pregunta clave. ¿Qué es propuesta de valor? ¿Sí? No, básicamente lo que Andy decía es que por favor presten mucha atención en las cosas que estamos viendo acá en el Canvas, porque en general, bueno, un poco lo que yo remarcaba, ¿no? Cuando tienen que definir qué es propuesta de valor, hay bueno, no solo propuesta de valor, sino todas las decisiones que se van tomando en la generación de una estrategia integrada de marketing, en definitiva lo que van a estar desarrollando, empiezan las confusiones a nivel conceptos, ¿sí? Se empiezan a mezclarse las cosas. Entonces, entender bien claro cada concepto, porque en definitiva son 9 módulos que van a estar expresados en forma independiente uno del otro en el Canvas. Entonces, es claro que tengan, digamos, es clave, perdón, que tengan súper claro cada uno de los conceptos. Y si hace falta repasarlos, preguntan y los repasamos. Y cada moderador o moderadora de sus comisiones me interrumpe, no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Bueno, vamos a propuesta de valor. Hay dos formas de ver la propuesta de valor y las dos formas son válidas y tiene que ver con desde dónde uno lo está mirando. Si lo está mirando desde la parte pragmática o si lo está mirando desde la parte conceptual. ¿Sí? Para poder entender un poquitito más dónde nosotros, como cátedra, siempre ponemos más foco en la parte conceptual. O sea, siempre nosotros decimos, bueno, ¿cuál es tu declaración de propuesta de valor? ¿Cuál es realmente, de dónde vos decís que vos declarás que tenés una propuesta de valor diferencial con respecto a lo existente? Pero también es cierto que después en la práctica, cuando uno, en definitiva, cuando el cliente, en la mirada del cliente, esa propuesta en realidad se materializa. O sea, yo puedo tener una declaración desde el lado de la oferta, pero tengo del otro lado una validación o una verificación desde la mirada, desde la demanda, desde la mirada del usuario. El usuario lo va a mirar en términos mucho más pragmáticos. Va a decir que la propuesta de valor en definitiva es el paquete de productos o servicios que crean valor, que me crean valor a mí. O sea, tu propuesta de valor es tu producto, ¿ok? O sea, van a decir tu producto y todas esas características que tu producto tiene, es la propuesta de valor que me estás acercando, ¿ok? Ahora, recuerden de que esa validación desde la mirada del consumidor siempre es a mediano y largo plazo, porque antes de que el consumidor pueda ver ese producto, hubo todo un proceso de generación de la propuesta de valor en la cual el cliente no participó. O sea, sí participó porque nosotros fuimos empáticos con el cliente, pero no lo tocó, no lo vio, nunca supo a lo que vos estabas haciendo hasta que vos no se lo pusiste adelante de sus ojos y pudo realmente definir bajo sus palabras o su razonamiento o sus sensaciones o sus sentidos qué es la propuesta de valor que vos le estás trayendo. Por lo cual, por eso es que nosotros como cátedra siempre decimos que el aspecto conceptual de la generación de la propuesta de valor es trascendente porque lo que pase después, cuando vos ya sacaste el producto al mercado, ya es algo que vos no podés manejar. Recuerden cuando hablábamos en Levy de estrategia integrada de marketing, unidad perceptual. O sea, la estrategia integrada de marketing es un ámbito controlado, es un ámbito, mientras yo estoy trabajando en estrategia integrada de marketing, yo tomo decisiones y estoy aislado de alguna manera u otra de la mirada del otro. Yo estoy mirando al otro para poder volcar a mi propuesta de valor esas decisiones que van a conformar la estrategia integrada de marketing, pero estoy trabajando en una forma aislada de la mirada del otro, porque el otro todavía no sabe qué es lo que estoy generando, ¿sí? Para una vez que el otro miró o vio o percibió lo que estoy haciendo, automáticamente eso que estaba en equilibrio y que estaba controlado se moldeó bajo la mirada y el aspecto que tiene o la forma en la cual el otro interpretó lo que yo le estoy proponiendo. O sea, cobró otra forma, que es lo que llamamos unidad perceptual, lo que percibe el otro de lo que yo hago, que no significa que sea lo que yo hice, ¿ok? O sea, hay una parte de lo que yo hice que lo percibió, pero hay muchas partes que no las percibió. Entonces, entendamos que en la cuestión por ahí un poco más conceptual de lo que tiene que ver con la generación de la propuesta de valor, hay en términos de tiempos, viene antes de lo que tiene que ver con la interpretación de la propuesta de valor por parte del consumidor, que es la unidad perceptual, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor básicamente es, para que tengamos claro, yo les voy a decir una definición que es medio simple, pero básica, para que ustedes entiendan también cómo redactarla y cómo generarla, ¿no?
Dice, la propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una empresa u otra empresa. O sea, ¿cuál es ese factor que yo voy a poner como eje, como para que la gente me elija a mí y no elija a otro? Parece una boludez, pero es algo que normalmente uno dice, es el precio. No, por ahí no es el precio, es el impacto económico en el bolsillo del otro. No es el precio es algo que puede variar, pues yo puedo tirar una oferta, entonces si mi propuesta de valor de repente estaba puesta en 100 pesos y de repente hice un clearance y lo tiré a 50 o a 60, no es el precio. ¿Ah? En todo caso, si estamos hablando de que parte de la propuesta de valor que yo pretendo, básicamente, que un cliente lo motive a inclinarse por mí y no por otro, sea una política de precio, en realidad lo que yo estoy trabajando como propuesta de valor es la accesibilidad en términos económicos, no el precio. Y menos en un contexto internacional puedo hablar de precio. Precio es la emergente, ¿tá? Pero a nivel propuesta de valor, en realidad tiene que ver con ese vínculo desde el lado de la accesibilidad desde el punto de vista económico. Entonces, repaso y amplío. La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra empresa. Y su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad puntual, concreta del cliente. O sea, cuando yo me planteo mi propuesta de valor, yo tengo que tener claro cuál es la finalidad, cuál es esa problemática concreta que yo me propongo solucionar, ¿tá? Y cuáles son aquellas características o determinantes que yo considero que van a hacer que un cliente se incline por mí y no por otro. Después eso va a cobrar forma. Y en la mirada, fíjense, ahora se lo defino desde el otro lado, en la mirada del consumidor, la propuesta de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. En ese sentido, la propuesta de valor constituye básicamente una serie de ventajas que una empresa ofrece a clientes. Algunas pueden ser innovadoras, presentar una oferta nueva, rompedora de mercado, otras que otras pueden ser parecidas a ofertas existentes, incluir alguna característica o atributo adicional. O sea, no siempre la innovación, en términos de valor, significa inventar algo desde cero o generar algo totalmente nuevo, pero esas son decisiones que uno toma, sobre las cuales uno va a poner su diferencial. O sea, cuando uno habla de propuesta de valor, uno lo que busca es la identificación de ventajas diferenciales, en términos nuevamente de Levy. O sea, uno lo que busca es que del otro lado haya una identificación de ventajas diferenciales. ¿A partir de qué? A partir de un conocimiento pleno de cuál es esa necesidad para la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Y de cuáles van a ser esos diferenciadores, ¿tá? Que son características dentro de la estrategia integrada de marketing, esas características diferenciadoras que deberían motivar esa valoración diferencial, que deberían motivar al cliente a que se incline por mi propuesta, porque mi propuesta le propone ventajas diferenciales realmente percibidas por el consumidor. Qué sé yo, algunos ejemplos, por ejemplo, de propuesta de valor a nivel conceptual, ¿no? Novedad, mejora de rendimiento, personalización, diseño, estatus, precio, reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad, comodidad. Fíjense que estamos hablando de conceptos, no estamos hablando de pesa 350 gramos, el diseño es neogótico vanguardista, te refleja una posición de estatus privilegiada con respecto a la anterior. No, no, no. Son conceptos sobre los cuales van a girar aquellas decisiones que después nosotros sí, en lo concreto, vayamos a generar dentro de nuestra estrategia integrada de marketing para que se materialicen, se identifiquen ante la mirada del usuario en ventajas. Entonces, repito, algunos ejemplos: novedad, mejora de rendimiento, personalización, diseño, estatus, precios, reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad, comodidad. Como eso, hay un montón de conceptos más que, bueno, dependerán de ustedes. Yo puse otros acá, por ejemplo, como, qué sé yo, demostrar un trabajo bien hecho, conveniencia, usabilidad, ¿sí? En reducción del riesgo, si es un producto caro, entonces yo voy a trabajar en mi propuesta de valor, va a ser reducir el riesgo del individuo al elegirme, entonces voy a tener que trabajar en justificaciones y todo un argumental como para que esa persona no sienta que está
asumiendo un riesgo, sea económico o por la propia usabilidad o el rendimiento. ¿Se entendió Juan, esta parte? te sumo una pregunta. Ahí María está haciendo la pregunta de si existe la propuesta de valor si el segmento no la reconoce como tal. Es decir, para la empresa está tomando decisiones con intención de generar una propuesta de valor, pero el segmento no lo está detectando. Bueno, justamente ahí lo que tenemos básicamente es un error de diseño. O sea, si nosotros planteamos que la estrategia integrada de marketing tiene que estar subordinada a un posicionamiento eficiente y nos desentendemos de que antes de ese posicionamiento existe la interpretación del individuo de mi estrategia integrada de marketing, que se llama nuevamente, ¿cómo se llama ahí? La interpretación de la estrategia integrada de marketing. Perdón, ¿cómo era la pregunta, Juan? Olvídate, respondo. Estaba Es resolviendo como otro un chat. talk show esto, así que no te preocupes. Unidad perceptual. O sea, si yo desarrollo todo lo que tiene que ver con mi argumental, de qué va a ser mi propuesta de valor, y además encima subordino todas mis decisiones de producto, precio, plaza y promoción a esa supuesta propuesta de valor para lograr un posicionamiento eficiente. Pero eso no se logra es porque en el medio hay un proceso que me olvidé que esta estrategia integrada de marketing va a ser percibida por alguien. Se va con este producto que es igual a todo el mundo dentro de mi pecera de laboratorio, del lugar donde yo estoy generando, va a modificarse ante la mirada de múltiples actores, que son todas aquellas personas que conforman un mercado, y van a reidentificar a mi producto según su forma de percibirlo, según su forma de interpretarlo. Si yo me olvido de este proceso, ¿tá? Probablemente haya tomado decisiones acá que estén aisladas de lo que veíamos antes, que hablaba justamente ante una de las preguntas de ustedes, que es las fuerzas del mercado. O sea, el mercado es cambiante, el mercado es dinámico, el mercado percibe las cosas de diferentes maneras en función de cómo se va modificando su vida, su entorno, su situación económica, su etapa, el ciclo de vida, o sea, las cosas que le pasan a cada uno de ustedes, ¿sí? Que hacen que de repente ustedes, hoy, algo que lo ven como importante, mañana parece intrascendente. Entonces, por ahí uno se queda con la película de ayer, como diseñador, genera determinadas acciones, lo vuelca a su producto, determinadas características, convencido de que esa película que ayer vio del cliente es la película que va a trascender a lo largo del tiempo. Cuando llega con esto, llega tarde. O sea, ya la interpretación ya fue otra. Sos, como digo, anacrónico. Entonces, recuerden que la base para poder definir una apuesta de valor surge de la segmentación. O sea, cuanto mayor conocimiento yo tengo del segmento, del mercado al cual yo voy a apuntar, más claro puedo tener los parámetros sobre los cuales voy a montar mi propuesta de valor en términos de concepto, que son los que van a condicionar en acciones concretas después las decisiones. Recuerden que una de las cosas fundamentales, yo siempre digo, voy mucho al recuerden, pero está todo grabado y está todo subido en las teóricas clase por clase, ¿sí? Si van a la teórica de segmentación, van a ver inclusive en placas que yo les puse cuáles son los parámetros que deberían determinarse para poder entender a un segmento como tal y como interesante. Y también está puesto eso en el tema de en la teórica de detección de oportunidades de negocios. Hay una de esas variables que yo las planteé como clave y fundamental, y es que más allá de la mensurabilidad, más allá de la accesibilidad a ese segmento, más allá del tamaño, que sea medible el tamaño también del segmento, y de la posición económica y la capacidad de repente de pagar algo, hay algo que yo les planteé en un momento de la teórica, que sea sostenible en un periodo de tiempo determinado. Que el criterio que uno utilice para entender un mercado, para segmentar un mercado, no sea un criterio que sea volátil, ¿tá? Que sea el hoy para hoy. Que hoy el segmento este es así porque hoy pasa tal cosa. Pues si mañana no pasa eso, la forma en la cual el segmento este interpreta la realidad cambió. Entonces, tiene que ser medianamente estable la personalidad grupal, aunque sabemos que eso no existe, la personalidad grupal, pero nosotros tenemos que ponerle un corte en algún momento, pues si no, terminamos trabajando para un único individuo. Entonces, definimos la personalidad grupal como aquellos parámetros o atributos, ¿sí?, que hacen que este grupo funcione
en términos de la percepción, en términos de los sentidos, en términos de la interpretación de los estímulos, siempre los estímulos relacionados con lo que yo, el mercado al cual yo voy a apuntar y la tipología de productos a la cual yo me voy a dedicar a desarrollar, tenga una visión más o menos homogénea con respecto a esos estímulos. O sea, que la reacción frente a determinado tipo de estímulos sea homogénea, sea similar, que no haya cambios dramáticos dentro de cómo interpreta este segmento a determinada necesidad, determinada tipología, determinada forma de hablar, determinados espacios en los cuales yo me puedo mostrar, o la forma o el precio o lo que fuera. Por eso es que, como la segmentación es un proceso arbitrario, ¿sí? Es un proceso artificial, no existe la segmentación en el mundo natural. O sea, sí existe, pero es un individuo como único y irrepetible. O sea, que no nos sirve a los efectos de armar un mercado donde hay muchas personas. Entonces, la clave está en el criterio que yo utilizo como para poder unificar esos parámetros de personalidad grupal. O sea, yo puedo definir una personalidad grupal en función de ciertos parámetros o ciertos criterios que yo aplico como para poder dividir una persona, la personalidad de un grupo de otra personalidad de otro grupo. Ahora, esa personalidad yo tengo que tratar de siempre tener presente que tienen que ser medianamente estable, o por lo menos durante un tiempo determinado. Si después esta gente cambió por X situación, por el ciclo de vida, que fuera, bueno, perfecto, pero mínimamente que un segmento te pueda durar 4 o 5 años, pues si no, es impracticable cualquier política de generación de marcas. Y esto es tan volátil que hace que yo tenga que estar permanentemente, camaleónicamente, modificando mi esencia, ¿sí? Mi propuesta de valor desde el punto de vista declarativo. ¿Se entendió? Juan, te sumo una pregunta más, en realidad yendo un poquito más atrás, ¿no? Ahí Martina está preguntando, ella tiene dudas sobre el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra suficiente para estudiar un mercado? Ella pregunta si quizás en lo que es un emprendimiento, el tamaño de la muestra tendrá menos alcance y va a ser un poco quizás, ella habla de caminar un poco más a ciegas. Qué preguntita, ¿eh? Sí, Qué sí. preguntita. Pero es una muy buena pregunta y me pone muy contento que la hagan, porque significa que ya están entendiendo todo. O sea, a ver, depende de muchas cosas, la verdad, pero fundamentalmente depende de qué tipo de mercados en el que te estés metiendo, qué tipo de negocios en el que te estés metiendo, ¿no? O sea, si es un negocio medianamente virgen, porque de repente es un área en la cual no hay oferentes o no hay gran cantidad de oferentes, claramente vos tenés un mercado que es mucho más interesante en términos de volumen, siempre y cuando la necesidad sea una necesidad que la percibe realmente ese segmento, ¿no? O ese mercado. Yo diría que la pólvora ya está inventada, todo está inventado, entonces es muy difícil que puedas encontrar de repente un mercado que sea 100% virgen. Vos lo vas a ver como virgen, pues vas a decir, che, pero nadie lo está, nadie lo está atendiendo, nadie lo está resolviendo. Y sí, obvio, nadie lo está resolviendo, pero hay que ver si ese tema es de interés tuyo o realmente es de interés de todo ese grupo de gente al cual vos estás pensando abastecer. Por lo cual, uno de los parámetros o de los criterios que vos tendrías que tener en cuenta es justamente la valoración de la necesidad. O sea, la necesidad que vos relevaste, a ver si realmente impacta en un grupo grande de gente. Y cuántos oferentes hay en todo caso en este momento que están resolviendo esa necesidad. Por eso va a achicar muchísimo tu peso de mercado. ¿Por qué? Porque estás compartiendo la torta con más comensales, ¿entendés? O sea, hay una torta de mercado y ya hay 10 personas comiendo esa torta, y está bien, y el mercado abastecido, vos vas a ser el número 11, bueno, no quiere decir que el mercado se va a agrandar, ¿entendés? Sino que vos vas a entrar a los codazos como para que la porción de los otros 10 sea un poquito más chica y vos tengas tu lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? Y vas a trabajar seguramente con parámetros o conceptos que sean mucho más concretos para un nicho puntual de todo el mercado. Entonces ahí tu mercado va a ser más chico, ¿se entiende? Porque vos vas a tener que diferenciarte de 10 propuestas distintas que hay para esa misma necesidad. Entonces no puedes pretender de repente tener una porción grande de entrada. Después hay otros mercados de repente en los cuales yo te podría decir, mira, hay un promedio, yo te digo, tiene mucho que ver también con tu intencionalidad y tu capacidad de poder abastecerlos. Si vos me decís, mira, yo tengo, a ver, todo parte perdón la redundancia, pero todo parte de cuál es tu punto de partida. Si vos me decís, no es lo mismo de repente para ustedes que están en este momento desarrollando una propuesta sin haber comprado una máquina, ¿entendés? En donde la máquina no tiene que laburar, sino que vos vas a poner
la máquina cuando ya tengas definido el negocio, que quien ya tiene todo de repente una industria instalada y está especializado para desarrollar determinada tipología de producción y tiene que encontrar un mercado para poder hacer funcionar esa máquina. Entonces, cuando vos de repente tenés, perdón, cuando vos de repente tenés ya instalado tu capacidad productiva y estás un poco enfocado y alineado en qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y estás bastante más condicionado a lo que tiene que ver con el volumen de mercado. Pero también por el otro lado, vos decís, che, ¿cuántas piezas por mes yo puedo producir con esta capacidad instalada? De personal, de maquinaria, ¿cuántas piezas por mes también puedo financiar? Pues también tengo todo un proceso hasta que hace toda la vuelta el negocio y vuelve de alguna manera la facturación, vuelve a la caja. Vos también tenés una necesidad de tener capacidad financiera para poder bancar todo ese proceso y vivir en el medio y no morirte de hambre. Entonces, a eso también por ahí una visión de entrada a un mercado determinado en función de capacidad productiva, en términos de volumen y en términos de capacidad financiera, también te va a poner un tope, te va a decir, che, mira, mi mercado ideal es abastecer a 100.000 personas. Pero ese mercado, en ese segmento en el cual yo me estoy metiendo de negocio, tiene, no sé, 2 millones de personas y ya hay 20 empresas que están trabajando con ellos. Bueno, ¿a cuánto puedo aspirar yo a meterme? Y bueno, va a depender justamente de en qué te diferencies. O sea, cuál sea tu propuesta de valor diferencial que logre de alguna manera una porción de ese mercado. Yo diría que en esos mercados que son súper competitivos, pues ya están de repente muchas empresas trabajando o varias empresas trabajando con ese mercado. Y, a ver, si vos pesás un mercado, del 100% del mercado, vos podés aspirar en un mediano plazo a tener el 10%, no más que eso. ¿Tá? Después, si haces un buen proceso de gestión, en una segunda etapa puedes llegar a empezar a los codazos y abrirte un poco más. Pero cuando te abras un poco más del 10%, ten en cuenta que el otro 90%, que son las otras empresas que están también activando ahí, te van a tirar como munición gruesa. O sea, te van a entrar a tratar de bloquear tu crecimiento. Es un juego de ajedrez. Cuando te metes en un mercado en el cual tenés oponentes, quieras o no, si bien yo siempre digo, no mires tanto la competencia, mirate a vos mismo, quieras, con esto que les digo es, haz bien las cosas y no te preocupes por la competencia, digo, igualmente te das cuenta que la competencia te va a agarrar una bazuca y te va a estar tirando, porque cada mango que vos cobras de ahí es un mango que deja entrar en otro competidor. Entonces, yo siempre digo, en un mercado ahora está muy atomizado, que tiene mucha competencia, que está de alguna manera superpoblado por oferta, y planteate de repente un escenario del 10%, que igual es un montón, porque si hay mucha oferta es porque el mercado es gigante. Entonces, vos decís, tengo 100.000 personas, listo, proponete un mercado de 10.000. O sea, vas a tirarle con munición gruesa a 100.000, vas a prepararte para hablarle a 100.000 personas, pero vas a capturar valor de 10.000 si haces las cosas bien. Entonces, monta tu estructura de negocio como para poder abastecer a ese 10% y no a los 100.000. Porque si no, vos decís, tengo 100.000 personas, sí, genial, produzco para 100.000 y después tenés 90.000 unidades que las tenés metidas en el mayor o en el depósito y sacándolas por clearance, porque te olvidaste de que había otras 9 empresas o 10 empresas que estaban apuntándole también es mismo 100.000 que vos estabas apuntándole. Entonces, esas escalas, no sé si tampoco quiero profundizar demasiado en esto para que no se nos vaya tanto la clase, pero esas escalas tienen mucho que ver con ese conocimiento o entendimiento de esas fuerzas, que hay 4 fuerzas, el equilibrio de esas 4 fuerzas que uno va viendo. ¿Cuál es la capacidad instalada en el mercado para una problemática determinada? ¿Cuál es el peso del mercado que está consumiendo esas propuestas en función de esa necesidad? ¿Cuáles son las variables de repente macroeconómicas que están operando alrededor también de mi negocio? ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, desde diseño, una visión de diseño, yo digo que hay 2 herramientas que siempre funcionan mejor para poder definir un segmento. Es claramente el mapa de empatía, por una cuestión de que uno puede detectar claramente cuál es esa fuerza del mercado en tiempo real, ¿no? Uno tiene una sensibilidad como diseñador que nos marca algunos parámetros, algunas pautas de entendimiento un poco más profundo del cliente. Entonces uno puede diferenciarse desde ahí y uno tiene una as en la manga como para poder después trabajarlo. Hay otro tema, otra forma
fundamental también que los diseñadores en general, no todos, pero en general tenemos, que es el conocimiento de la tendencia. O sea, la fuerza en lo que tiene que ver con las tendencias. Tendencia no entendido como algo actual, sino como una proyección de lo actual hacia el futuro. O sea, qué es lo que uno ve que puede llegar a estar pasando en los próximos tiempos, ¿sí? Y anticiparse a eso y empezar a trabajar en cómo incorporar esos parámetros que me están marcando la tendencia. Después, hay herramientas que para los diseñadores no son un poquitito más hostiles, pero que las tenemos que tener un poco presentes, que tienen que ver con la fuerza de la industria, que es básicamente esto que decía antes, ¿no? O sea, si existe realmente o no existe materia prima, decisiones de mercado que exceden nuestra capacidad, ¿no? O sea, si se importa o no se importa, si el dólar o no el dólar, y fuerzas de mercado que tienen que ver básicamente con cuestiones financieras, económicas, bueno, lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cómo altera de repente la percepción del individuo a partir de las fuerzas macroeconómicas. Vamos a canales, Andy, pues no me va a alcanzar el tiempo, sino tengo todavía varias cosas que ver, ¿está? Canales. Dicen que son 9 y voy por el tercero, así que vamos a agilizar. Cómo la empresa se comunica y llega a sus segmentos de clientes para ofrecer una propuesta de valor. ¿Tá? O sea, los canales, como pongo ahí, sensibilizan a los clientes sobre los productos y servicios de la empresa. Ayudan a los clientes a evaluar la proposición de valor de la empresa y permiten prestar atención al cliente post-compra. O sea, yo tengo mi propuesta de valor desde lo conceptual y después desde lo fáctico, o sea, la estrategia integral de marketing, al usuario, que es el receptor, tengo que establecer los mejores canales como para que esto valide, entrega y obtiene valor a cambio. Si yo lo que estoy hablando es de valor, tengo que elegir aquellos canales que mejor reflejen ese valor, que mejor hagan que fluya esa percepción de valor, ¿sí? A través de qué canales queremos llegar a nuestros clientes, cómo se integran nuestros canales, cuáles funcionan mejor, cuáles son los más rentables. No piensen en canales como canales de tele, se los pido por el amor de Dios. O sea, canales es en todos los aspectos. ¿Cómo llega esta propuesta de valor a tomar contacto con mi cliente? ¿Sí? Todo aquello que ayude básicamente a que el individuo, los individuos, el segmento, identifiquen nuestra propuesta de valor, la validen, ¿sí? Y digan, ok, está buenísimo. No tiene que ver tanto con la usabilidad, eso sí tiene que ver con la propuesta de valor, tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cómo accede el individuo a esta propuesta de valor? Eso tiene que estar diseñado. No es lo mismo cualquier plataforma para poder llegar al individuo. Hay propuestas de valor que se montan sobre canales que son 100% digitales, hay propuestas de valor que se montan sobre canales mixtos, hay propuestas de valor que se montan sobre canales físicos o experienciales, hay propuestas de valor que se montan sobre múltiples canales, ¿sí? Hoy está muy de moda hablar de la omnicanalidad, ¿sí? O sea, hablar básicamente de que el diseño de las propuestas tiene que considerar la omnicanalidad. ¿Qué significa esto? Significa que al individuo estar percibiendo por absolutamente todos sus sentidos, ¿sí? Y ser un producto, se ha convertido hoy en día más de lo que tiene que ver con el concepto de producto físico a una experiencia. La experiencia es algo mucho más abarcativa, entonces cuando uno habla de omnicanalidad dice, yo tengo que entrar por todos los winners, o sea, si este es el mercado, yo tengo que entrar por todos los ámbitos que tenga posibilidad de poder entrar. No puedo entrar solamente por lo discursivo o por lo funcional, no puedo entrar solamente por la parte de distribución o solamente por la parte de financiación. Tengo que tener todos esos canales también en equilibrio y que operen y activen en forma global, integrada y en equilibrio frente al cliente, porque la propuesta, al ser una propuesta de valor y hablar de experiencia, la experiencia se construye a partir de un solo vector, se construye a partir de todos los vectores en simultáneo. Entonces, la omnicanalidad como concepto que te dice es, no puedes descuidar ninguno de los aspectos que sean aquellos mediante los cuales el individuo tome contacto con alguna de las características de tu propuesta de valor. ¿Se entiende? Entonces, todo tiene que estar puesto sobre la mesa, todo se tiene que analizar y aquellas decisiones que se tomen como canales viables e interesantes tienen que estar en equilibrio. No quiere decir tengo que hacer todo, sino que tiene que decir que todo aquello que yo haga tiene que ser coherente y tiene que estar en equilibrio con lo que tiene que ver con esa percepción de propuesta de valor.
a nivel experiencia, ¿sí? Relaciones con los clientes. Describen los tipos de relaciones que una empresa establece con segmentos específicos de cliente, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de relación es el que yo voy a pretender generar? Básicamente, esas relaciones con los clientes es, o sea, ¿en qué me afecta a mí en el desarrollo de mi propuesta? Es, yo tengo que definir qué tipo de relación deseo establecer con cada segmento. O sea, puede ser personal, puede ser automatizada, puede existir, no sé, diferentes categorías de relación, como asistencia personal, que el cliente se relaciona con un representante real de la empresa, qué sé yo, por ejemplo, en puntos de venta, en centros de llamada, tipo call center, correo electrónico, bueno, ahí tenés una relación de tipo personal, ¿no? Puedo hablar de asistencia personal exclusiva, por ejemplo, ¿no? Una más profunda, como en el caso de los ejecutivos de cuenta. Por ejemplo, no sé, si tienes una cuenta de banco, hay bancos que de repente tienen dos formatos de tipo de relaciones, una general, una con ejecutivo de cuenta para lo que son SECT o tarjeta Black o Platinum. O sea, esos son tipos de relaciones que vos vas generando según el diseño de lo que tiene que ver con cómo querés que perciba esa propuesta de valor. Servicios automáticos, autoservicio, servicios automáticos, por ejemplo, no sé, recomendaciones en una web de películas o videos basados en compras anteriores, ¿sí? Comunidades, o sea, un tipo de relación a través de comunidades, o sea, generar una comunidad donde los propios usuarios intercambian conocimiento y se solucionan problemas entre ellos, pero que esa comunidad la generaste vos también. Entonces, alrededor de eso, vos te adueñaste de un concepto y trabajás en la formación o como formador de ese espacio de intercambio, ¿no? Creación colectiva, la creación colectiva o co-creación, como te pone ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, Amazon invita a los usuarios a que escriban reseñas sobre los libros que leyeron. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué le sirve eso a Amazon, por ejemplo? Esa invitación a los usuarios a que escriban reseñas. Y bueno, obviamente lo que genera básicamente de eso después es un feedback, no solamente para las editoriales, no solamente para los escritores, sino también para Amazon, para ver qué tipología de repente de libros son los que tiene que proponer. Porque en función de esas reseñas uno entiende los intereses también. Entonces, Amazon encima es una interfase intermediaria, o sea, vos estás co-creando esa interfase en función de ese feedback. En definitiva, lo que estás haciendo es poniendo al cliente en un proceso creativo que determine y define también qué tipo de propuesta es la que Amazon va a generar, ¿sí? Entonces, establecer este tipo de relación también te ayuda como para definir los canales. O sea, todo esto, como digo, no es que esto es una secuencia, ¿ok? La única secuencia que realmente uno podría llegar a decir es, tengo un cliente determinado con unas necesidades determinadas y tengo una propuesta de valor para ofrecer. Después todo el resto va subordinando a esos primeros dos puntos, ¿no? O sea, la relación con los clientes es algo que también incide, al momento de definir un tipo de relación, incide en todo el resto de las variables, o sea, incide en los canales, incide en las herramientas que necesito, si necesito de repente generar algún tipo de alianza, que vamos a ver un poco más adelante, en el modelo de flujo de ingresos, en los modelos de costos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando más rápido porque ya la mirada mía es fulminante y la tengo en 3 pantallas, así que me preocupa. Flujo de ingresos. Representa el dinero en efectivo, o tarjeta, llámalo como quieras, el dinero, ¿sí?, que una empresa genera a partir de cada segmento de clientes. O sea, ¿cuáles son las ganancias? ¿Cómo prendo yo que sean las ganancias? El modelo de negocio puede tener 2 tipos diferentes de flujo de ingresos, o sea, por transacciones resultantes de pago de los clientes por una sola vez, o recurrentes, por pagos en curso, por proporcionar información postventa de atención al cliente, o lo que fuera. O sea, básicamente es, por una sola vez no es una sola vez por transacción. Una transacción, yo agarré de repente esto, te lo vendí, me diste la plata por esto, listo, ahí se terminó de repente la transacción, ese es un modelo de ingresos por transacciones resultantes. Hay otros modelos de ingresos que tienen que ver, por ejemplo, con adhesiones. Netflix, por ejemplo. Netflix iría por el segundo punto, o sea, ingresos recurrentes, abonos, situaciones de ida y vuelta de forma permanente, ¿tá? Entonces, esos flujos de ingresos que yo genero por transacción o por, ¿cómo se dice? Por ingresos o transacciones recurrentes o ingresos recurrentes derivados de pagos en curso, son los 2 modelos de ingresos que normalmente
puede llegar a tener, o la forma en la cual los modelos de ingresos pueden llegar a tener. Ahora, la realidad es que yo tengo que eso también planificarlo, o sea, porque hay preguntas de repente que yo me voy a tener que hacer, que es, por ejemplo, ¿por qué valor está dispuesto a pagar cada segmento de mercado? O sea, si respondo correctamente esa pregunta, la empresa puede crear una o varias fuentes de ingreso en cada segmento de mercado. O sea, eso depende mucho de, como vuelvo a repetir, o sea, cuál es la valoración que el individuo va a hacer de mi propuesta de valor y por qué valor estaría dispuesto a pagar y de qué manera, ¿no? Ahí también hay una cuestión en donde sí hay una co-creación también del modelo de ingreso. A ver, no quiere decir de que voy a agarrar y le voy a preguntar al cliente cada cosa que voy a hacer, pero sí tengo que prefigurar cuál es la preferencia en todo caso, cuál puede ser más efectivo como modelo de ingresos, o para poder también establecerlo dentro de lo que tiene que ver con mi parámetro. Hoy en día, inclusive, antes el modelo de ingresos en lo que tenía que ver con indumentaria era fundamentalmente el uno, era por transacción, y hoy en día, por ejemplo, ya empiezan a aparecer clubes de compra en donde todos los meses, como en los wineries, viste que te mandan, no sé, una caja con 4 vinos, y vos en realidad estás comprando, antes ibas y comprabas una botella de vino y ya estaba, por ahí te suscribís a un club de vino y mandan todos los meses, viste, una caja con 6 botellas distintas. El modelo de propuesta de valor está puesto claramente en el conocimiento de quien te está proponiendo, en definitiva, los vinos y generar un modelo de confianza del usuario hacia quien está eligiendo esos vinos por vos. El modelo de ingreso está puesto en flujo recurrente, con un valor estandarizado que dice, yo la caja la voy a pagar siempre esto, lo que va a ir es cambiar el contenido. Bueno, eso también está pasando en indumentaria. Ya hay en algunos lugares, no sé si acá en Argentina yo no lo vi, pero en Chile ya vi hace 7, 8 meses, antes de la pandemia, ya había un modelo, por ejemplo, de negocio que estaba planteado en que te suscribís a un abono mensual y te van mandando prendas. Te van mandando por caja una vez por mes, te mandan prendas según tu perfil, esto y el otro. Y vos te podés quedar con las prendas hasta un determinado valor y el resto lo volvés a poner en la caja y lo devolvés. Bueno, a ver, no hay una compra planificada en ese sentido con respecto a una transacción en particular, pero sí hay una inteligencia de negocio en cuanto al modelo de negocio, el modelo de propuesta de valor, el tipo de canal que se genera, que está basado en un flujo de ingresos. Fíjense cómo el modelo de negocio en realidad puede darse por cualquiera de los 9 módulos. O sea, el ADN del negocio, en ese caso que les estoy planteando de Chile, está puesto en el flujo de ingresos. Después lo refuerzan la propuesta de valor, lo refuerzan la comunicación, lo refuerzan el conocimiento del cliente, pues si tiene una ficha técnica concreta de preferencias, de gustos o lo que fuera, sería inviable, no lo podrían hacer. Pero el modelo de negocio está basado en el flujo de ingresos, por eso que no siempre los modelos de negocios están basados única y exclusivamente en una propuesta formal, en un elemento o en una necesidad. Acá está puesta en este negocio que les digo, o en el winery, está puesta en el flujo de ingresos. ¿Se entiende? Entonces, estas son cosas que a veces uno las deja medio para un costado y la verdad que tienen que estar también involucradas dentro de lo que tiene que ver con el diseño de cuál es el flujo de ingresos. Cómo yo diseño mi negocio para capturar valor, en definitiva, para poder hacerme de dinero la parte de captura de valor que la estrategia de captura de valor que la empresa o el negocio requiere. ¿Sí? Fíjense que acá lo voy a pasar un poco por alto, después en la grabación véanlo, pues, digamos, mecanismos de precios, esto lo vamos a ver igual, yo voy a dar una clase igual de costo, lo puedo volver a ver ahí para no atrasar tanto el tema, pero hay diferentes situaciones que puedes llegar a tener con fijar un precio determinado o un precio dinámico, hay miles de opciones en las cuales se puede trabajar básicamente con lo que es flujo de ingresos y estrategias que son diversas. Esto lo veremos un poquito más adelante en todo caso. Estructuras de costos. O sea, la estructura de costos describe todos los costos en los que te va a tocar incurrir para que opere un determinado modelo de negocio. Acá yo, en este tema está puesto, fíjense que yo abajo, no sé si lo están viendo, pero siempre abajo dice a qué fuerza, digamos, responde cada una de estas. Era lo mismo que vimos al principio con el cuadro total y las 4 fuerzas. Abajo con el mismo código de colores, fuimos poniendo, esto responde a fuerzas macroeconómicas, ¿no? O sea, describe todos los costos en los que toca incurrir para operar un modelo de negocio. O sea, incluye los costos de creación y entrega de valor, el mantenimiento de relaciones con los clientes, la generación de todos los ingresos. Como dije, costos lo voy a tocar en una clase en particular, pero la estructura de costos
uno la tiene que pensar también en función, vamos a ver si me acompaña el orden de la presentación, de los recursos clave. Me acompañó. O sea, los recursos clave, en definitiva, son aquellas inversiones que yo tengo que hacer en gente, en materiales, en procesos de producción o lo que fuera para que las cosas pasen. O sea, yo ya tengo determinado cómo va a ser mi diseño, ¿sí? Ya tengo determinado cómo va a ser mi propuesta de valor, ya tengo determinado cómo va a ser mi modelo de ingresos, ¿sí? El tipo de relación que voy a generar, los canales, lo que fuera. Bueno, ok. Ahora, necesito cosas para poder generar eso. Necesito talleres, proveedores, materias primas, gente, lo que fuera. ¿Tá? Bueno, a eso se le llama recursos clave. En realidad, me voy a contradecir un poquitito con algo. Hoy en día, recursos clave tienden a ser aquellos que vos, en realidad, no tengan que ser imprescindibles en términos de manejo, que tienen que ser imprescindibles, que vos estos los tenés que manejar. O sea, que no los podés delegar. O sea, sí podés tercerizarlos. Lo que digo es, aquellos recursos que son los que realmente hacen a la construcción de tu propuesta de valor, son aquellos que son los centrales, los claves, aquellos los cuales no puede haber ningún tipo de error. ¿Sí? Después vos elegís si los tenés internos, externos, si algunas cosas, de hecho en el mercado de la indumentaria hoy en día se tiende cada vez más a pequeños módulos productivos especializados, entonces el trabajo por ahí a veces del empresario, del diseñador es interpretarlos, ¿no? O sea, generar un sistema que te permite controlar todos los procesos que vos tenés externalizados y en todo caso tu cabeza, en tu plan, ensamblar todas esas partes bajo un criterio único con ese objetivo de resultado que vos estás persiguiendo. Ahora, mientras vos lo tengas claro, genial. El punto es, para poder determinar los recursos clave, como siempre digo, hay que tener claro cuál es el punto de llegada, o sea, el punto de llegada pretendido, que yo pretendo generar. Pues si no, la elección de los recursos clave, volvemos a lo que vimos por ahí la teórica, no me acuerdo si fue la pasada ya o la anterior, no, la pasada en el módulo 1, vieron que la dividí en dos módulos, que es en la de pensar que uno tiene que hacer todo, uno tiene que generar todo, entonces llega un momento en el cual perdés el control de tus propios actos, que no te da el tiempo para poder manejar todo, y empiezas a optar por decisiones de clonarte, o sea, tomar gente que haga exactamente lo mismo que vos de la misma manera. Y esto es un punto, el tema de recursos clave está muy atado a eso que veían en la teórica de la clase pasada, ¿no? O sea, entender los procesos, obviamente primero entender el foco y el objetivo, entender los procesos, el punto de partida, el punto de llegada y los procesos que están involucrados en el medio, te permite tomar decisiones en forma racional con respecto a los recursos que realmente necesitas y no sobredimensionar de recursos a tu negocio que hace que después la plataforma de costos, como veíamos recién en el punto anterior, la plataforma de costos te lleve a un punto en el cual, pues cuando vos tenés que machar un precio de venta, esto no valide la propuesta de valor que vos te has puesto como objetivo. ¿Se entiende? Entonces, en la elección de los recursos clave es donde se estructura básicamente la pirámide de costos que vos después tenés asociada a tu propuesta. Claramente los recursos clave responden a muchas áreas, o sea, ya sea físicos, como decirte, che, mira, es un taller, una máquina o lo que fuera, intelectuales, como por ejemplo, no sé, marcas, derechos de autor, datos, o sea, todo lo que tenga que ver con información fundamentalmente, humanos, ¿sí? Que tiene que ver con el personal, la gente o proveedores, o gente con la cual te vas a vincular como para poder generar esta propuesta. Y un tema que no es menor y en general siempre se lo deja para el final, financieros. O sea, ¿se acuerdan que yo siempre les digo, desde Comercio 1, recuerden que los procesos, sobre todo en indumentaria, tienen 6 meses que están planchados en términos de ingresos. O sea, recién a los 6 meses empezás a ingresar flujo con respecto a todo lo que estuviste poniendo en los 6 meses anteriores. Entonces, entender también que vos en esos 6 meses tenés que seguir comiendo, pagando el alquiler, manteniendo de repente las cuentas y pagando sueldos, es una problemática financiera que te permite, al entenderla, te permite tomar los recaudos y entender que necesitas recursos financieros, en otras palabras, enterrar guía durante un determinado tiempo hasta que el negocio empiece a fluir y empiece a dar ese modelo de ingresos que vos habías planificado. Esto ya tiene que ver, actividad clave, tiene que ver sí con las acciones.
O sea, ok, tengo la idea, tengo la propuesta, tengo los canales definidos, tengo los recursos como para poder hacerlo. Bueno, ahora viene el plan de acción. Ese plan de acción, en general, es una carta Gantt. Ustedes tienen en el manual de recursos metodológicos que subimos en el módulo 1 del Campus FADU, hay toda una plataforma que les armamos con diferentes herramientas que les sirven para el trabajo práctico. Uno de ellos es carta Gantt. Básicamente es decir, bueno, ok, acciones durante determinado tiempo, o sea, con fechas específicas de corte. ¿Cuáles son aquellas acciones que yo tengo que tomar de atrás hacia adelante, ¿tá? Como para poder planificar ese proceso con esas herramientas o recursos clave que yo tengo para lograr esa propuesta de valor a través de este canal y con este tipo de relación, con este modelo de flujo de ingresos y con estos costos determinados. ¿Vieron cómo todo empieza a conectarse? ¿Ok? O sea, ¿cuáles son aquellas acciones y cómo las tengo que ordenar para que todas esas otras cosas sucedan? ¿Sí? Entonces dice, describe las cosas más importantes que una compañía tiene que hacer para que su trabajo se convierta en un modelo de negocio. Que no sea un trabajo intuitivo, errático, ¿sí? O reactivo, sino que sea un trabajo planificado. En términos de producción, en términos de resolución de problemas, en términos de plataforma, red, o sea, todas aquellas cuestiones que son actividades que requiere, digamos, nuestra propuesta de valor, canales de distribución, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, o sea, está vinculado todo dentro de las acciones concretas del día a día. Y acá permítame una reflexión particular y absolutamente personal que yo siempre le hago a mi socio, a mis clientes o lo que fuera. Las acciones tienen vida propia. Las marcas, los productos tienen vida propia. ¿Por qué uno quiere torcer las cosas y quiere decir, no, esto tiene que funcionar de esta manera porque es como yo me siento cómodo haciéndolo? Los negocios tienen vida propia. O sea, tienen demandas propias, cobran vida. Parece una estupidez lo que digo, pero el negocio termina condicionando mis acciones. Entonces, cuanto mejor yo pueda entender el formato del negocio, mejor voy a poder ordenar esas acciones para por lo menos no perder lo fundamental dentro de la autonomía que creo tener, no perder lo fundamental dentro de mi autonomía, que es la capacidad de razonar y de pensar estratégicamente y no estar trabajando todo el tiempo sobre lo urgente. Pues el negocio tiene vida propia, tiene tiempos, tiene necesidades de guita. O sea, es como una personita, ¿entendés? Necesita comer, necesita tiempo para descansar, necesita tiempo para madurar, necesita tiempo para comunicarse, necesita un tiempo para desplazarse y conocer, que la gente lo conozca. Entender básicamente esas necesidades del negocio implica poder ordenar esas actividades clave. Y ordenando esas actividades clave, ordeno y jerarquizo también cuáles son los roles de cada uno de esos recursos que veíamos antes que tiene que asumir, qué rol tiene que asumir cada recurso, ¿sí? Y nos permite también, por último, evaluar si todas las cosas las tengo que resolver yo. O hay cosas que de repente ya están resueltas y me conviene de repente tomarlas, o juntarme con alguien que de repente por ahí este aspecto del negocio lo tiene más conocido, esta necesidad que el negocio tiene, la tiene más, digamos, más desarrollada y puedo yo trabajar de repente en un coworking, ¿viste? En un desarrollo co-creativo, en forma asociativa. Eso no significa incorporar socios. No, o sea, hay relaciones que son temporales y que son solamente con un objetivo en concreto y particular en un tiempo determinado. Uno a veces piensa que tiene que resolver absolutamente todo y la verdad, hay cosas que de repente son, digamos, fortalezas que uno tiene y que le permiten a uno resolver ciertos aspectos del negocio, pero también son debilidades, que hay otras que son debilidades que de repente hay que ver y hay que evaluar si tiene sentido uno formarse o fortalecerse esas debilidades si no son el core, el eje del negocio. Por ahí te conviene agarrar y ceder una parte del negocio que en definitiva también les ibas a ceder, porque incorporar eso dentro de tu estructura implica invertir. O sea, implica aumentar la pirámide de costos que vos tenés. Entonces, por eso es que te conviene de repente generar alianzas, qué sé yo, distribución. ¿Tiene sentido que te compres una camioneta? ¿Tiene sentido que pongas un motero? O de repente una empresa de logística que te lo pueda resolver. Plataforma de e-commerce. ¿Tiene sentido que vos te desarrolles todo un software
de e-commerce, cuando de repente hay plataformas que te lo pueden resolver y por ahí lo optimizás y tomando de repente 2, 3 motores que ya están preprogramados, no te despersonalizan tu producto y te potencian de repente como para que vos pongas foco en lo que tenés que poner foco. Manejo de redes sociales. ¿Tiene sentido que te conviertas en un community manager de la noche a la mañana y que aprendas todo acerca de comunicación cuando de repente te podés juntar con alguien que sabe de comunicación y decirle, ¿sabes qué? Mira, te tiro unos mangos de esto, porque en definitiva vos necesitas el tiempo para poder fortalecer tu propuesta, no para convertirte en un community manager. ¿Entendés? O sea, hay muchas cosas, muchas acciones que el diseñador en general, en un empresario, toma al final polivalencias que no tienen sentido. Hay veces que son polivalencias que no tienen demasiado sentido, que uno dice, bueno, pero me la estoy ahorrando plata. No te estás ahorrando plata, guarda. Si vos mirás las cosas al final del recorrido, terminaste gastando más, porque perdiste tiempo que tenés que invertir en fortalecer realmente lo más importante, que es la alianza entre lo que es tu propuesta de valor y el individuo. Y quizás inclusive después terminar trabajando por tomar decisiones, incorporar todo eso dentro de lo que es tu pirámide de costos, al final después terminás trabajando para poder sostenerlo y mantenerlo, ¿sí? Yo en un momento trabajaba mucho, me pedían mucho, por ejemplo, stands. Entonces un día dije, me la paso trabajando haciendo stands. Y todo el tiempo estoy tercerizando en talleres y me rompen la cabeza con los costos. Y dije, pongo un taller, 500 metros cuadrados, un herrero, un soldador, dos carpinteros, un pintor. Bueno, llegó un momento en el cual yo vendí ideas, o sea, yo vendo creatividad, vendo comunicación, vendo acciones de marketing. Llegó un momento en el cual 5, 6 meses sin pedir stands, o sea, me pedían otras cosas y yo naturalmente llevaba la devolución, o sea, la propuesta que yo generaba, estaba montado en vender stands. Entonces, en definitiva, lo que para mí era el core de mi negocio, la esencia de mi negocio, que era vender creatividad, ideas, implementación, marketing experiencial, se convirtió en salir a vender metros cuadrados de madera, metros cuadrados de gráfica de ploteo, soldadura, herrería. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, al fin y al cabo, por haber querido de repente achicar un 10, 15% un costo de algo que lo podría haber seguido tercerizando, y me liberaba a mí la cabeza para poner foco en ser, poder adaptarme en definitiva a ese cambio del mercado, me tiró un ancla en el cual me convirtió a mí en algo que yo no era. Terminé cerrando el taller claramente, o sea, pero uno no se da cuenta hasta 3, 4 años después cuando decís, che, sigo pagando sueldo, aguinaldo, vacaciones, toda la mano para vender madera, y no vendo madera, ¿se entiende? Entonces, un poco, siempre esto ya lo vieron, no lo voy a repetir, es importante para poder entender el modelo de negocio, poder entender dónde uno está parado, ¿sí? Lo vimos la clase pasada, lo tienen en el manual de recursos metodológicos, pero entender justamente, entenderse uno mismo y entender básicamente dónde uno está parado frente a la propuesta que uno quiere hacer. Eso se le llama FODA, como vimos la clase pasada, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tener un buen FODA de uno mismo y de su propio negocio y de dónde uno va a insertar la situación en la que va a insertar el negocio, permite alinear esos 9 módulos básicos del modelo Canvas en función de potenciar aquellas fortalezas, ¿sí? Tratar de reducir o contener aquellas debilidades, prepararse para bancarse las amenazas que uno no las puede manejar pues son del mercado, pero entender esas amenazas y prepararse para pelear lo que esas amenazas en definitiva impliquen en el día a día del negocio y aprovechar las oportunidades que también el mercado a mí me va a estar brindando permanentemente. O sea, yo hay 2 cosas que voy a poder manejar, mis fortalezas y mis debilidades. Y hay 2 cosas que voy a poder analizar y voy a poder preparar, el aprovechamiento de las oportunidades y las amenazas que implica el lugar en el cual yo me voy a meter. ¿Sí? Bueno, tenía un par de cosas más para ver, pero me parece que ya por hoy es muchísimo. Vamos a verlo en otra oportunidad, así que abro por si hay un par de preguntas y si no, ya pasamos a las comisiones.